¿Cuál fue la concepción kantiana del mundo? Entonces, él decía que el fenómeno era la manera en la que percibimos las cosas por nuestros sentidos, la manera en que la mente procesa esa información. Y ahí estamos todos los seres humanos. Dice que en el númeno es donde se encuentra Dios, porque como nosotros no conocemos a Dios, no lo podemos meter en ninguna de esas categorías, Él está en otro lugar que Él denominó el númeno. Dios no cabe en el tiempo, en el espacio, no tiene sustancia, no tiene causalidad. Por lo tanto, está ubicado en el númeno. No podemos estar en contacto con Dios porque está en el mundo del número. Eso era lo que planteaba Kant. Y eso fue lo que él escribió en su libro que se llama Crítica de la razón pura. Pero él observaba que el común de la gente seguía apelando e invocando a Dios. Entonces escribió otro libro que se llama Crítica de la razón práctica. Él decía, ya veo que el ser humano necesita la idea de Dios para darle mayor fuerza a nuestra idea moral y ética. Él descubre que la razón necesita apelar a la idea de Dios porque de otro modo no podríamos tener bien la idea del bien y del mal. En su libro abre un puente entre el fenómeno y el númeno. Entonces él dice que ese puente es la ética, pero es un puente demasiado pequeño para que entre el Dios de la Biblia. Es decir, nosotros no podemos mirar a Dios solamente para que nos muestre lo que está bien y lo que está mal. Nosotros necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos que Él se revele a nosotros. Nosotros no necesitamos a Dios simplemente para que nos muestre reglas morales o éticas para nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué sucede? Después de que Kant plantea eso, vienen unas alternativas, vienen unos pensadores que reaccionan frente a lo que dijo Kant. El primero de ellos es Albrecht Rich. Quiero que por favor me disculpen por mi pronunciación si no lo hago bien. Él plantea que la teología es igual a la ética. Esa es como su reacción a Kant, es decir, él está de acuerdo con él en que nuestra relación con Dios realmente tiene un puente básico que es la ética. Nosotros debemos tener muy en cuenta que no es que la ética sea mala, pero no significa que esa sea nuestra única relación con Dios. La ética, cuando nuestra relación con Dios simplemente se convierte en algo ético, nos volvemos moralistas y legalistas. Nuestra relación no puede circunscribirse únicamente en cómo debo comportarme o qué es lo moralmente o éticamente correcto. Nuestra relación con Dios tiene que ir mucho más allá de eso. Él fue uno de los que influyó bastante en el pensamiento del siglo XX entre los teólogos que decían que el amor de Dios es lo más importante. Él hacía mucho énfasis en ese amor y entonces por esa misma razón rechazaba la justicia y la ira divinas. Decía que éstas eran incompatibles con el amor de Dios. Entonces para él el pecado y la gracia perdieron importancia. O sea, él estaba muy de acuerdo con la herejía de los pelagianos que planteaban que los niños nacían sin pecado original. Para él el pecado no era importante porque él creía que Dios, el amor de Dios, era superior, que Él nos amaba por encima de nuestros pecados. Entonces es una degeneración de lo que es la realidad, porque Dios también siente ira, también está mal cuando nosotros cometemos pecados. Nosotros no podemos ir por el mundo pecando como si eso no tuviera importancia. También hace un énfasis en que la moral solo está en la parte religiosa. O sea, él hablaba que la moral y la ética solamente pueden estar dentro de la religión. También planteó algo muy importante y es que para estudiar la naturaleza del cristianismo debía hacerse únicamente con base en la historia, pero no en la historia que nosotros conocemos, sino en lo que se ha denominado el historicismo, que es algo muy diferente. Digamos que el historicismo es como una degeneración de lo que significa la historia, porque Hegel planteó inicialmente que todo
Es decir, él planteó que la historia es buena, pero desafortunadamente él quiso plantear todas las verdades de la Biblia, incluso a través de ese lente. Entonces, si la Biblia planteaba algo y la historia no lo podía demostrar, simplemente no era verdad porque la historia no lo podía demostrar. Entonces, esto es lo que se llama historicismo, porque nosotros primero tiene que estar la Biblia por encima de la historia. La historia nos ayuda bastante a demostrar los datos bíblicos, pero no significa que la Biblia tiene que estar por debajo de la historia. La Biblia está por encima de la historia y la historia nos ayuda a demostrar los hechos bíblicos, junto con la arqueología, la paleontología, estas disciplinas que nos ayudan a mostrar la veracidad de lo que hay en la Biblia. Entonces ellos plantearon un historicismo malsano que prácticamente estudiaban más los libros apócrifos, dejaban de lado los milagros y creían que como los milagros obviamente no se pueden demostrar con datos históricos, entonces pensaban que como no se podían demostrar simplemente no habían sucedido. Entonces esto es una de las características de este teólogo. El siguiente teólogo se llama Friedrich Schleiermacher. Él habla que la teología es igual al sentimiento, o sea, él ya no plantea que la teología o que nuestra relación con Dios se debe basar únicamente en la ética, sino que nuestra relación con Dios tiene que estar basado en el sentimiento. Él tiene razón en que es importante que nosotros nos relacionemos con Dios a través de nuestros sentimientos, pero no es únicamente eso. Dice que nosotros tenemos tres niveles de autoconciencia. El primero lo llama el nivel de conciencia animal. Cuando comenzamos a vivir, entonces nosotros no tenemos una distinción entre el yo y el mundo. En la medida en que surge y aumenta la distinción entre el yo y el mundo, entonces también crece nuestra conciencia o sentido de libertad. Ese es el segundo punto. A medida que va aumentando, vamos dejando el primer nivel, el de la conciencia animal. Y el sentido de libertad o la conciencia de libertad permanece en nosotros a través de toda la vida. Dice que el tercer nivel de la conciencia humana es el que estrictamente constituye el ámbito de la religión. Es el nivel de la conciencia de Dios o el sentimiento de absoluta dependencia. Él, a diferencia de nuestro teólogo anterior, piensa que el pecado se ve esencialmente como un deseo malo de independizarse. Nuestro anterior teólogo no le daba importancia al pecado ni a la gracia. Si lo recuerdan, él pensaba que el pecado no existía y que el amor de Dios era lo más importante. Le dio mucho énfasis a la importancia de la iglesia, se sobrepuso a ese individualismo con el que él creció dentro del pietismo. Pensaba que la experiencia comunitaria dentro de la iglesia era muy importante, una diferencia bastante grande con la forma en la que él creció. Y por último, él pensaba que Jesús no era únicamente un apoyo a la moral común. Ahora vamos a estudiar a Hegel. Fue teólogo también y él lleva más lejos las ideas de Kant. A Kant le faltó investigar más para descubrir que no solo tenemos mente racional, es decir, los cajones, sino que todo el universo es racional. La estructura de categorías la tiene todo el universo, pero entonces lo que Hegel plantea es una dialéctica idealista. Él plantea lo que nosotros conocemos como tesis, antítesis y síntesis. Dice que si ponemos a trabajar la mente, podemos poner en igualdad la tesis y la antítesis, que luego se vuelve síntesis, y esa síntesis a su vez se vuelve de nuevo otra tesis. Dice que el universo tiene la misma forma. Por eso lo llamaron un idealista. Afortunadamente hay puntos de contacto entre la teología cristiana ortodoxa y la filosofía de Hegel. Podemos mirar, por ejemplo, su global valoración positiva de la historia. Para él fue muy importante la historia. Y obviamente la Biblia también tiene historia. La referencia bíblica a Dios como espíritu. Se refería a Dios como si fuera un espíritu.
y también la importancia que le daba al logos o al verbo divino. También tiene una comprensión mucho más grande sobre la doctrina de la Trinidad por medio de su triada dialéctica, en la cual el amor ocupa un papel central como un principio unificador. Desafortunadamente, al darle tanto énfasis a la historia como lo más importante, mm, él es el que da paso a lo que se denomina el historicismo, precisamente por eso, porque la historia la empieza a poner como si fuera lo principal por encima de la Biblia. Y en eso no estamos de acuerdo, porque tiene que ser la Biblia por encima de la historia. Él influenció bastante en las teorías de Darwin y Marx. Por último, tenemos a Soren Kierkegaard, es la última reacción a Kant. Soren Kierkegaard es un danés, el único que no es alemán de todos los pensadores que vemos acá. Para él, la teología es igual a la revelación. Hay que volver a la revelación con un enfoque muy particular, el existencialismo. Dijo que Hegel creó todo un castillo para sentarse a mirarlo porque no tuvo en cuenta el pecado que es el que caracteriza la existencia humana. Dijo que la teología debe tener voluntad, debo tomar una decisión que produce una crisis. No llegamos al cristianismo sin darnos cuenta. Es una decisión agónica, es lo que él denomina el salto de la fe. Él debería haber sido la voz del siglo XIX, porque él también habló de la dialéctica. Dijo que hay que aceptar la contradicción, porque eso era lo que planteaba Hegel, la contradicción. Sin embargo, sí dijo que debíamos abrazar la tesis y la antítesis, pero que debíamos dar un salto de fe. Dijo que las contradicciones aparentes no las podíamos racionalizar, pero sí debíamos creerlas a través de la fe. Él fue el gran ignorado. Planteó 3 etapas del hombre. La estética, que es cuando el hombre no cree en Dios. Luego, la ética, que es cuando se sabe, ya conocemos las leyes de Dios. Y por último, planteó la etapa religiosa, cuando ya tenemos una relación con Dios. Aquí vamos a ver en esta última diapositiva todas las reacciones a partir de Kant. Entonces tenemos a Albert Rich, a Friedrich Schleiermacher, que es la teología igual al sentimiento, a Hegel, que planteó la dialéctica idealista, y a Soren Kierkegaard, que habla acerca del salto de la fe. Eso es lo que nosotros vamos a ver, o lo que ustedes van a ver en teología contemporánea del siglo XX. Y aquí termina nuestra materia de introducción al pensamiento cristiano y la parte de la teología liberal. Espero que sigan adelante, que terminen hasta el final del Facter. Todavía vienen materias muy interesantes que se las recomiendo. No dejen este trabajo de lado, este estudio de lado. Es muy importante para poder utilizar nuestra razón en la fe. La gente de ahora no solamente cree por fe, sino que necesita también datos, necesita también historia para poder creer. Entonces, por favor, atesórenlo y sigan adelante, que es lo más importante para poder terminar todo este estudio del Factor. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en otros videos de nuevo. Gracias.